Buenas tardes, profesora. En esta ocasión realizaremos el laboratorio número 4, el cual corresponde al coeficiente de fricción. Las integrantes son Valentina Boffi, Emily Moreno y yo, quien le habla, Stephanie Leiva. La asignatura es Física General Mecánica, somos del paralelo 1 y nuestra docente es Milena Páez. Descripción de la actividad. Primero haremos nuestra introducción, la cual introduciremos conceptos básicos de fuerza de roce por medio de preguntas. Después realizaremos videos, los cuales ejecutamos en nuestro domicilio, que muestran cómo actúa la fuerza de roce. Luego los graficaremos y analizaremos. Por cada video se realizará un gráfico de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo. Y finalmente concluiremos. Introducción. Para introducirnos al tema haremos preguntas de indagación. Número 1. Define brevemente. ¿Qué crees que es la fuerza de roce? La fuerza de roce, o también llamada fuerza de fricción, es aquella que existe entre dos superficies que son ásperas o rugosas en contacto y que por lo tanto se oponen al deslizamiento. Existen dos tipos de fuerza de fricción, la estática y la cinética. 2. ¿Qué origina la fuerza de roce? Se genera debido a las imperfecciones, que en mayor parte son microscópicas, entre las superficies que están en contacto. Depende de dos factores, la naturaleza de los materiales que están en roce y el tratamiento que han tenido los mismos materiales. El factor que está expresado en un valor numérico que se llama coeficiente de roce. Pregunta de exploración. ¿Por qué tenemos ecuación de roce cinético y una inecuación de roce estático? Tenemos una ecuación con roce cinético y una inecuación de roce estático, ya que la fricción estática se opone al movimiento y contrarresta cualquier fuerza aplicada hasta un valor máximo, donde la fricción era superada y comienza el movimiento. Una vez que el objeto está en movimiento, la fricción cinética resistirá el movimiento. En el modelo estándar se considera esta resistencia como independiente de la velocidad. 2. ¿De qué dependen los valores de coeficiente de roce? Los valores de coeficiente de roce dependen de la temperatura, la velocidad relativa entre las superficies, la rugosidad de cada superficie en contacto, entre otras. A continuación daremos ejemplos reales donde la fuerza de roce se puede apreciar, como por ejemplo andar en bicicleta, en la cual se produce un roce de la rueda y la calle. Patinar al deslizarse en una pista de hielo, un submarino bajo el agua, un avión en el aire, etc. Pregunta número 4. En la imagen que se puede ver, se ve un objeto que tiene masa m y este desciende a través de una superficie rugosa e inclinada en el ángulo O, o omega, respecto a la horizontal. Considere los siguientes casos. A. Suponga que la inclinación del plano es la máxima, o sea, justo antes de que comience a moverse. Realice el diagrama de cuerpo libre para el bloque y encuentre una expresión algebraica para el coeficiente de roce estático. En la imagen podemos observar el diagrama de cuerpo libre, donde se ve involucrada la fuerza normal, la fuerza gravitacional, el peso del objeto y también la fuerza de roce. Como podemos ver, si descomponemos la fuerza P, sería la fuerza gravitacional, de atracción gravitacional por el seno del ángulo en el eje X y por el coseno del ángulo en el eje Y. Bajo esta lógica es que concluimos que finalmente que la tangente del ángulo menos la aceleración partido la fuerza gravitacional por el coseno del ángulo será igual al coeficiente de roce estático.
Supongamos que el bloque desciende por el plano inclinado. Dibuje el diagrama de cuerpo libre para esta situación y expresa el valor del coeficiente de roce cinético en función a la aceleración del bloque. Como se puede observar en la imagen, dibujamos el diagrama de cuerpo libre, donde se ven representadas las fuerzas de la normal, la fuerza de roce, la gravitacional y la fuerza de peso. Se descompuso la fuerza peso para poder obtener como resultado de la descomposición del eje X y el eje Y, se obtienen dos ecuaciones y a partir de ellas se van simplificando para obtener la fuerza de roce cinético, la cual es la tangente del ángulo. Para los videos utilizamos diferentes materiales, como la superficie de alrededor de más o menos 1 metro de longitud que se pudiera inclinar. También utilizamos trozos de madera y piedra para que se pudiera deslizar por la superficie anterior, trozo de madera u otro material que pueda utilizarse de cuña y transportador para que nos permitiera medir el ángulo de inclinación. A continuación se observan las tablas del coeficiente de roce estático, en el cual tuvimos que calcular 10 veces el ángulo de nuestro video, de nuestro sistema, en el cual calculamos el coeficiente de roce estático de cada ángulo, en el cual obtuvimos un promedio, el cual es nuestro promedio experimental del roce estático, y también calculamos desde los 3 videos el valor experimental de nuestro roce estático. Además, calculamos el roce cinético utilizando la fórmula correspondiente. Bueno, el video que acabamos de ver fue el que realicé yo. El primer gráfico en el eje X versus el tiempo en segundos. La posición está medida en metros y como vemos está en negativo porque el objeto va descendiendo. O podemos observar la trayectoria que recorrió el objeto desde que el ángulo fue el máximo, o sea, desde que comenzó a deslizarse hasta que cayó finalmente. Y vemos que se asemeja bastante a lo que debió ser, que está indicado por la línea con los puntitos más pequeños. Ya. En el gráfico 2 tenemos un gráfico de componente X, que sería la velocidad, versus el tiempo medido en segundos, y la velocidad medida en metros por segundos. Podemos ver que este gráfico no es del todo preciso y la verdad consideramos que no representa lo que se vio en el video, ni el movimiento, ni la velocidad que adquirió el objeto, que se puede ver claramente en el video, pero que aquí en el gráfico no se expresa de manera clara, así que decidimos no considerarlo.
como se pudo observar en el video anterior, con este video lo colocamos en la aplicación Tracker para obtener los siguientes gráficos, el cual sería el gráfico de posición versus tiempo, que al observar la curvatura sería la indicada según la línea de tendencia, por lo cual este gráfico sí es considerado al momento de realizar la experimentación. En este gráfico, que es el de velocidad versus tiempo, debido a que el espacio del video no es el preciso, los datos no se ajustan a lo esperado experimentalmente de la grabación y de la experimentación con los objetos utilizados. Del video 3 podemos sacar dos gráficos, el cual en el de posición versus tiempo podemos observar el recorrido que realizó la piedra sobre la madera y cuántos segundos se demoró en hacerlo. Podemos decir que está correcto, ya que todos los puntos están posicionados en la línea de tendencia. En el gráfico de velocidad versus tiempo, podemos observar la velocidad con la que se desplazó la piedra sobre la superficie de la madera. Si bien tuvo variaciones, se logra apreciar que la piedra va descendiendo su velocidad. Podemos concluir, debido al porcentaje de error, que al momento de hacer la experimentación el error porcentual de cada video no fue el esperado, debido a que el porcentaje esperado debería ser menor al 30%. Como se puede observar en el video número 1, se obtuvo un porcentaje de error bastante elevado, del cual sería 81,81%. En el segundo video se obtuvo 43,08% de error, el cual se acerca un poco al 30%, pero no es el correcto ni el esperado experimentalmente. En el video número 3 se obtuvo un 62,79%, el cual también es un valor bastante elevado para el porcentaje de error esperado. También podemos decir que nos gustó bastante. Me gustaría agregar también. Como estaba diciendo anteriormente, podemos decir Sí, que nos vale. gustó bastante el experimento y la realización de los videos en casa. Fue bastante entretenido buscar los materiales y hacer las grabaciones. Ya. Por otra parte, quiero decir que, bueno, desde que hicimos la tabla de coeficiente de roce estático y también los coeficientes de roce cinético, nos dimos cuenta que nuestros valores experimentales no eran tan cercanos a lo teórico. Y lo podemos explicar porque en lo teórico se ve un material en su condición, por decirlo de alguna forma, perfecta, en donde no influyen otros factores, y claramente que en el experimental influyeron factores como el tipo de madera que usamos o el tipo de piedra, entre otras cosas. Además, quisiera decir que por lo mismo el porcentaje de error porcentual fue elevado, aunque demasiado a lo que debiese ser. Y eso también se explica porque en el tracker quizás no tomó bien los datos y que posteriormente para calcular la velocidad en el gráfico de velocidad versus tiempo no fue el esperado. Gracias por su atención. Pero aún así,
No, espera, deja de decir la última cosita. Pero aún así pudimos observar que existe la fuerza de roce que muchas veces como que ignoramos, pero nos damos cuenta ahora de que sí está allí, de que sí influye y eso. Muchas gracias. Ahora sí.